que haya desempeñado la presidencia de la República por 6 meses consecutivos o no, 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior. Primer elemento, durante el periodo inmediato anterior. Entiéndase bien que no dice en el periodo en el cual se celebren las elecciones. De acuerdo, si estuviéramos en Guatemala, la ley de organismo judicial, la norma se tiene que interpretar de acuerdo a como es establecida, a su significado, de acuerdo al diccionario de la lengua española. Entonces dice muy claramente, bien claro, dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio, perdón, vamos a ver, 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior. Miren, cuando se desarrolló esa norma, yo estoy seguro cuál fue el espíritu de la ley. Se refieren, en definitiva, al periodo inmediato anterior del próximo periodo presidencial, pero fue mal estructurado. ¿Por qué? Porque es evidente que si hacemos un análisis, la persona diría, mire, el periodo inmediato anterior no dice el actual periodo. Es un punto interesante. Siguiente, señala, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Bueno, aquí hay otra duda. Señala, y esto puede interpretarse de dos maneras, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Lo podemos tomar de dos maneras. Uno, del periodo presidencial actual o del periodo presidencial al que se refiere la elección. Pero este es subsanable. ¿Por qué? Porque si habla 6 meses del periodo presidencial, ahí dice claramente, ¿verdad? Otra vez veamos, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Tomemos en cuenta que es el periodo presidencial para el cual se realiza la elección. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Pues podríamos decir, una vez ganada la elección, renunciar en los 6 meses anteriores y ese impedimento desaparece. ¿Por qué? Porque o pide o renuncia o pide, como le dicen, una licencia y automáticamente se cumple ese requisito. No es presidente en los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Después ya dice, el cónyuge y los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las personas que haya ejercido la presidencia en los casos del los casos anteriores. O sea, se debería de aplicar de la misma manera. Ahora leamos qué establece la Constitución Política de la República de Guatemala y a ver si es comprensible o deja lugar a dudas. Artículo 180. Prohibiciones para optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República. No podrán optar al cargo de presidente dicho cargo. Si nosotros hubiéramos colocado, digamos, hubiéramos, porque somos parte de esa asamblea, digámoslo así, si nosotros hubiéramos indicado lo siguiente, la persona que ejerza la presidencia en el periodo inmediato anterior, tendríamos el mismo conflicto de El Salvador, pero en nosotros no existe ese conflicto. Dice, la persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la acción para la elección para dicho cargo, o que la hubiere ejercido durante cualquier
tiempo dentro del periodo presidencial en que se celebran las elecciones. C, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, el presidente, y aparece todo lo que corresponde. Muy bien. Ahí puede darse cuenta usted de la redacción de las dos normativas. La Constitución Política de la República de Guatemala no da lugar, ni siquiera una duda a la interpretación. La Constitución de El Salvador, de una mala redacción del artículo, pues obviamente ahora, ¿y por qué es importante para el derecho procesal constitucional? La lectura de ese artículo en El Salvador la sometieron al Tribunal Constitucional. Y no se les olvide que una de las funciones de la Corte de Constitucionalidad es establecer cuál va a ser la interpretación de una norma constitucional, cómo se va a aplicar esa norma constitucional. Y por eso es que es importante hacer ese tipo de análisis, ese tipo de ejercicios, porque nos van a ayudar un poquito a ese tipo de circunstancias. Así que eso es lo que quería compartirles un poquito. No sé qué piensan ustedes. Alguien que quiera tomar la palabra. Adelante, Sofía Méndez. Licenciado, yo tengo una duda con el inciso F de los ministros de cualquier religión o culto. ¿Aquí entran los pastores o algo así? Por supuesto, todos. Lo Okay. que sucede es que, por eso ustedes se recordarán cuando se lanzó, creo que es Harold Caballeros, creo que es un pastor de una iglesia. Él tuvo que renunciar a su iglesia y a su ministerio para poder lanzarse como candidato, porque obviamente eso es impedimento para poder ser candidato. Imagínense, un obispo muy conocido a nivel nacional, ejemplo, cualquiera de ellos, el arzobispo metropolitano, decide lanzarse como candidato a la presidencia. La pregunta es, desde que se lanzó, ya tiene por lo menos un 60% de su agrupación religiosa listos para votar por él. Y por esa razón es que los excluyen o tienen impedimento para ejercer esa candidatura. Ok, gracias. Adelante, Amilcar Ramos. Gracias, Lick. Con una consulta, por ejemplo, tengo entendido, pues usted me puede corregir, que en uno de los golpes de Estado que hubo aquí en Guatemala, el ejército tuvo que ver, ¿verdad? Entonces, el ejército fue el que hizo el golpe de Estado, por lo que tengo entendido. Pero al hacer el ejército esto, ellos mismos escogen a quién queda en la presidencia. No recuerdo el nombre, pero es un grupo de personas, ¿verdad? Pero esto no entra en ese artículo de la Constitución que dice que no pueden quedar como de presidente los líderes de golpes de Estado. Mire, efectivamente, si usted sabe, casi todos los golpes de Estado han sido dados por el ejército. No hay ni un, salvo el golpe de octubre, que fue la única de beneficio, pues fue dada por el pueblo y un sector del pueblo, estudiantes y ciertos sectores. Bueno, esa. Pero la gran mayoría es dado, todos los golpes de Estado fueron dados por el ejército. Y obviamente ellos tienen prohibición para poder participar políticamente, pero, y ahí viene el pero, pues usted mira, mire, pero Ríos Montt fue candidato en algunas veces, ¿eh? Usted? O sea, bueno, pero la Constitución en la lectura que se da lo prohíbe. Es más, según recuerdo, no lo he buscado ahorita y se me olvidó dónde está, pero creo que está en el mismo artículo. La Constitución prohíbe, creo que es injusto, que los hijos de esos militares, de esos golpistas, puedan ejercer la presidencia. Y de ahí viene la oposición de Zuri Ríos, ¿verdad ustedes? De indicar, miren, pero hasta cierto punto, ¿por qué? Por una cuestión de mi padre, tengo que pagar yo. Pero si nos vamos a lo que establecía Hans Kelsen, la teoría pura del derecho, si aplicamos la teoría pura del derecho y nos vamos a lo que dice la letra muerta, pues no podría participar, sinceramente. Cindy y Cristina, adelante. Licenciado, buenas noches.
que no sé si es como un comentario o una duda, pero como ahí dice que no puede pertenecer a ninguna religión, pero nuestra constitución empieza invocando el nombre de Dios y cuando en la investidura, se puede decir, cuando queda un presidente, también está el padre o un nada que ver, porque si no se pierde la religión. Bueno, No sé si me sobre- expliqué, es que es una sí, pregunta. claro. Miren, no tiene nada que ver que ejerza una religión, porque la mayoría de guatemaltecos o somos cristianos evangélicos o somos cristianos católicos, pero somos creyentes. Se refiere a que ejerza un cargo de liderazgo dentro de esa religión. Hablando ya directamente, por ejemplo, no es lo mismo decir, ¿qué le digo? Un integrante, un feligrés de la Iglesia Católica que llega todos los domingos a la misa a decir, mire, fíjese que ese el mismo, o se lanzó a la política. Pues por eso es que la ley lo prohíbe que ellos se lancen. No que al final tengan una actividad, puede ser una misa, puede ser un servicio, pues al final la Constitución no prohíbe, hay libertad de culto, ¿verdad? Y cada persona tiene el derecho de hacerlo, pero se refiere a la participación política de alguien que efectivamente sea un líder de alguna religión. Cuando habla de líder, ¿se refiere específicamente a que él lidere la iglesia o que ocupe cualquier puesto dentro de la iglesia o dentro de la religión? Líderes, especialmente líderes. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando, por ejemplo, de pastores, estamos hablando de arzobispos, sacerdotes. Me dicen, mire, yo soy un diácono de la iglesia o yo soy el sacristán. No tiene mayor envergadura, ¿verdad? Hablamos de líderes realmente. Perfecto, licenciado, gracias. Para servirle, compañera. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta todavía antes de cerrar este punto? Adelante, Marisol Sandoval, ¿qué está tomando? Adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que yo tenía una duda con respecto al inciso que presidencia y vicepresidencia de la República, cuando se haga la elección para dicho cargo, o que la hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en que se celebren las elecciones. No le entiendo mucho ese inciso. Bueno, dice, no podrán optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República, el caudillo y todo lo que corresponde, la persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo, o que la hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en que se celebren las elecciones. Después indica que la persona que haya ejercido ¿qué le digo? Un ejemplo, el vicepresidente renuncia a su cargo para poder postularse como presidente. Pues, y digamos, tomó la presidencia, estuvo un año y renunció a su cargo con el objetivo de lanzarse a la presidencia. ¿Qué significa? No puede ser candidato. ¿Por qué? Porque estuvo como presidente, pero renunció de doña Sandra Torres. Ella pues encaja en lo que establece el inciso, vamos a ver, C. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y aquí hubo una gran discusión. ¿Por qué razón? Porque el Código Civil establece que los esposos no forman grado. Entonces, pero alguien me podría decir, ¿por qué cree usted que los esposos no forman grado? Porque eso dice, eso alegó ella. Mire, dice dentro de los cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Pero de acuerdo al Código Civil, los esposos no forman grado. ¿Alguien qué piensa que pasa ahí? ¿Por qué los esposos no forman grado?
porque no comparten sangre. Pero sí son afines. No tienen consanguinidad. Mire, volvemos a la situación del derecho guatemalteco. No se olvide que tiene orígenes romanos. Y de acuerdo, y ahí vienen principios bíblicos, ¿verdad? Es de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ahí estamos, Brandon Arnaldo Cojolón Morales, y serán una sola carne. Y por eso es que toman esa idea. Y por ejemplo, cuando usted quiere hacer una compraventa de algún terreno, es prohibida la compraventa entre cónyuges. Yo no le puedo vender un terreno a mi esposa, ni mi esposa me puede vender un terreno a mí. Por ejemplo, si usted quiere hacer un traspaso de vehículo, eso me recuerda con SAT, quiere hacer un traspaso de vehículo, y cabal, están casados y aparece que el vendedor y la compradora son cónyuges, pues SAT lo que solicita es que por ejemplo, una escritura en donde aparezca que es una donación. ¿Por qué? Porque no podemos hacer compra-venta entre cónyuges. ¿Por qué? Porque obviamente no hay grado y se supone que somos una sola persona. Adelante, Amílcar Ramos. Gracias, Lick. Volviendo a lo que le pregunté sobre el ejército, y en el caso de Otto Pérez Molina, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, es que Otto Pérez Molina sí fue parte del ejército, pero nunca dio un golpe de Estado. No llegó al poder, por ejemplo, no ejerció la jefatura del Estado a través de un golpe. Los únicos que tienen el impedimento son aquellos que ejercieron el gobierno de Guatemala a través de un golpe de Estado. Claro, yo sé que usted se va por la otra ruta, en donde establece los caudillos de guerra y todo ese tipo de cuestiones. Dicen, no podrán optar, vamos a ver, ¿hasta eso? Los parientes, a ver si lo encuentro. Así, los miembros del ejército, pues ahí se refiere a los miembros del ejército actualmente, ¿sí? Activos, salvo que estén de baja. Otto Pérez Molina estaba de baja o en situación de retiro, por lo menos la fecha de convocatoria. Entonces, realmente él estaba de baja, él ya era un coronel retirado, ¿verdad? Y por eso es que se le permitió su participación política. Gracias, Lick. Para servirle, compañero. ¿Alguien más, compañeros, o pasamos a otro tema? Esto es puro reforzamiento de derecho constitucional. Todo claro, Lick. Gracias. Gracias, compañeros. Adelante, Macu Mendoza. Y en el caso de Sue Ríos, ¿por qué es que entonces, bueno, ya sabemos que son muchos temas de intereses políticos, pero primero dicen no, después dicen sí, en efecto de que ella pueda participar? ¿Qué opinión Mire, merece? ahí vamos nosotros a lo que decía doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, y uno de la función más importante de la CC es darle la interpretación a la ley. Y ahí viene el problema muchas veces. ¿Por qué? Porque hay interpretaciones de la Corte de Constitucionalidad que usted leyendo el artículo dice, ¿y por qué llegaron a esa conclusión? Si el artículo es claro, claro, pero ahí vamos a la interpretación de la Corte de Constitucionalidad y ha llegado a entenderse como que la Corte fuera más suprema algunas veces que la Constitución política. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque al darle la interpretación, y eso es lo que están alegando en El Salvador ahora, dicen, mire, pero la interpretación de la CC se da porque fueron puestos por el gobierno y todo lo que se da. Y el gobierno les recuerda, pues, que fueron electos como la ley manda y que fueron también, ¿qué le digo? Digamos, a los anteriores les dieron la finalización de sus funciones, también como la ley lo manda. Pero ahí vamos, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sentan un precedente y se deben de tomar de acuerdo a lo que ellos digan, les guste o no le guste a la gente. Y ahí es donde, por esa razón es que usted ve, alguna Corte Constitucional dijo que no, hoy dicen que sí, pero se da por esa situación. Y también, actualmente, la interpretación que se hizo, pues se recuerdan de que hablamos del neoconstitucionalismo,
Es que es una lucha, ¿verdad? Ustedes, entre los liberales y conservadores, siempre. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del neoconstitucionalismo, estamos hablando de liberales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el liberal dice, mire, no solo la Constitución, hay que hacer un estudio del bloque de convencionalidad. Y si no lo analizamos desde el bloque de convencionalidad, internacionalmente se le está limitando un derecho a ella. ¿Y qué culpa tiene ella de haber sido hija del general, verdad ustedes? Esa es la interpretación que se hace. Y la que han tomado ahorita la Corte de Constitucionalidad. Podrá llegar una nueva corte y decir no tiene derecho a participar y le impiden la participación. Gracias, Alex. Para servirle, compañero. Bueno, compañeros, continuamos con nuestra temática para agotar lo que estábamos viendo y después vamos a ver una de las presentaciones de los compañeros relacionada a nuestro tema. Vamos pues, dejar de compartir. También les voy a compartir lo que es la asistencia, por favor, para que por requisito la llenen. Vamos a ver. Ahorita aquí está, formularios. Asistencia. Perdonen la tardanza, no lo había buscado. Ahorita se los comparto. Ahí va el link para la asistencia, por favor. A llenar asistencia. Pegar. Enter. Bueno, ahí está. Por favor, llenen la asistencia. Vamos a continuar con nuestra cátedra compartiendo otro archivo. Estábamos hablando la vez anterior de la supremacía, el principio de supremacía constitucional. Hablábamos de varios elementos de la supremacía. ¿Y por qué se tiene supremacía constitucional? Porque es la norma máxima, porque es emitido por el poder que representa al pueblo, que es el poder constituyente, que representa la voluntad de un pueblo. Entonces, eso es lo que significa el principio de supremacía constitucional. Señala allí todos los preceptos constitucionales como los ordinarios y reglamentarios son normas de carácter general. Las individualizadas, en cambio, refiéranse a situaciones jurídicas concretas y las leyes ordinarias representan un acto de aplicación de conceptos constitucionales. O sea, tenemos la Constitución, tenemos un artículo de la Constitución. Ese artículo va a ser ampliado o regulado a través de un decreto. Ese decreto, pues obviamente ya tenemos la norma ordinaria, va a ser reglamentada. ¿Cómo va a ser aplicado? A través de un reglamento. En otros términos. Hablamos también, esto ya lo vimos, y les indicaba que para mí esta pirámide inversa tiene más sentido que la puntiaguda. ¿Por qué razón? Porque para mí la norma constitucional, a pesar de que aquí la pusieron arriba, que es lo correcto, ¿verdad? Pero es la plataforma, es la base de toda la normativa, de todo el andamiaje jurídico. Entonces tenemos la Constitución política, que dice establece derechos de los habitantes y la organización del Estado. Ustedes saben claramente que el Estado se organiza, la Constitución se divide en tres partes. Una parte dogmática, una parte orgánica y una parte pragmática. ¿Alguien me puede decir qué parte estamos viendo ahora? Bueno, como nadie quiere hablar, estamos viendo la parte pragmática o la parte práctica. En derecho constitucional ustedes vieron claramente cómo se integraba nuestra Constitución con la parte
dogmática, que incluye todos los derechos humanos, individuales y sociales, la parte orgánica, que incluye cómo se organiza el poder del Estado, cómo se organiza el gobierno y el Estado, y tenemos la parte pragmática, que es cómo se van a exigir el cumplimiento de los derechos, o sea, el derecho procesal constitucional, la parte práctica de la Constitución. ¿Qué hago cuando vulneran un derecho? Bueno, la parte práctica nos va a decir qué debemos de hacer, y ahí aparece regulado el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de leyes, en este caso, inconstitucionalidad de leyes. Entonces, continuamos. Tenemos como siguiente punto el principio de control, y señala, este principio se encuentra íntimamente vinculado, dice, al anterior, el de supremacía constitucional, y es que no basta con establecer la supremacía de las normas. Ya sabemos que las normas son supremas, son lo máximo, pero no basta con eso, señala. ¿Por qué? Porque dice, no basta establecer la supremacía de las normas constitucionales sobre las demás normas que conforman el ordenamiento jurídico. Es necesario entonces garantizar la efectividad de dicho principio frente a los actos del gobierno. De lo contrario, se correrá el riesgo, como lo indica Quiroga Lavie, de convertir la Constitución en una simple hoja de papel de carácter nominal. Bueno, ¿por qué usted puede decir que tiene derecho a la vida? ¿Por qué? Porque puede defender ese derecho. No solamente tengo derecho a la vida, y va con la Constitución frente a un delincuente, mire, tengo derecho, y con su ley en la mano que ha tirado. Entonces se convierte en una norma solamente de palabras, de letras. Lo que buscamos es que la norma sea efectiva. Que no es 100% efectiva, también es cierto. ¿Por qué? Porque todavía suceden actos delincuenciales, pero si nos damos cuenta, el derecho pretende regular eso. El gobierno, no el gobierno, el Estado, porque el Estado somos todos. No vamos a decir como Luis XVI, el Estado soy yo, decía él, ¿verdad? Ustedes, no, el Estado somos todos. Entonces debemos de garantizar los derechos de todos. Y por eso, cada 4 años, usted elige un gobierno. Guatemala es un país, como dicen, republicano, democrático y representativo. Entonces, el gobierno que está puesto representa, no directamente a todos, pero representa a sus electores, que es una cantidad de personas, pero como al final eso también es democrático, la democracia gana. O sea, gana quien impuso al señor presidente, y todos los demás lo tenemos como presidente de la República. Así funciona. Entonces, señala, continuamos la lectura. Entonces, el principio de control consiste en un ordenamiento jurídico constitucional con los mecanismos y procedimientos para someter los actos del gobierno y a la legislación misma a la supremacía constitucional. Porque si no, llegaría el presidente a decir, yo soy el presidente y hago lo que se me da la gana. Soy el presidente y hago lo que quiero. No sé, algo por ahí a ustedes. Entonces, pero no funciona así. Tanto los, en este caso, gobiernos como gobierno, como gobernados, estamos sometidos a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces hablamos, se recuerdan al principio de mi cátedra, yo les indicaba que en algún momento tenemos un perrito, un perro. ¿Quién le tiene miedo a un perro sin dientes? Pues difícilmente, ¿verdad? Porque ya está viejo, me va a morder, pero ni siquiera hasta cosquillitas me va a hacer. Pero si es un pitbull con los dientotes así bien afilados, uno dice, no quiero que se me acerque. ¿Por qué? Porque entonces igual es la Constitución. Una Constitución sin la normativa para poderse defender sería un rollo de papel higiénico en un sanitario. Bueno, la nuestra algunas veces lo es. Principio de limitación, ya hablamos. Principio de supremacía. Principio de control. Ahora principio de limitación. Señala, el principio de limitación es aquel según el cual los derechos constitucionales, en razón de no tener carácter absoluto, encuentren límite en las leyes que los reglamentan su ejercicio. Muy bien, vamos a dejarlo ahí un momentito.
Repitamos, el principio de limitación es aquel según el cual los derechos constitucionales, en razón de no tener carácter absoluto, encuentran límite en las leyes que reglamentan su ejercicio. Cuando nosotros hablamos que la ley establece libertad de emisión del pensamiento, si nos quedamos con la Constitución, obviamente van a haber abusos de ese derecho. Y todo derecho tiene un límite. Señala, ¿cuál es el límite de los derechos humanos? Mis derechos terminan donde inician los derechos de usted. Porque cuando yo estoy frente a usted, mis derechos terminan donde están sus derechos y ahí inician mis obligaciones. Tengo derecho a la propiedad privada, pero tengo la obligación de respetar su propiedad privada. Tengo derecho a emitir mi pensamiento, pero debo de ser congruente con la realidad y también no incurrir en calumnia o difamación. ¿Por qué? Porque ahí están las limitaciones. Principio de limitación. Todo derecho establecido en la Constitución tiene que ser limitado. ¿Por qué? Porque si no, vamos a incurrir en un abuso del derecho, un abuso de ese derecho. ¿Por qué? Porque así funciona la gente. Si no hay límites, vivimos una anarquía. Cada quien dice, bueno, yo en mi casa puedo hacer lo que se me da la gana, agarro mi equipo de sonido, lo pongo a todo volumen, todo el día, toda la noche, y ¿qué me importan los vecinos? Entonces, perdón, pero su derecho de propiedad tiene limitaciones. ¿Y quién establece las limitaciones? Ahí tenemos los decretos, la reglamentación jurídica, establecen los límites de ese derecho. Y por eso, vuelvo a repetir, el principio de limitación es aquel según el cual los derechos constitucionales, en razón de no tener carácter absoluto, que no son absolutos, encuentran límite en las leyes que reglamentan su ejercicio. Señala, en atención a las razones de bien público y de interés general que justifican su reglamentación, las restricciones condicionantes de los derechos constitucionales dan lugar al desenvolvimiento del poder de la policía del Estado, o sea, de las fuerzas de policía. Nosotros cuando hablamos de la fuerza de policía, pues pensamos en la fuerza, en los policías, ¿verdad ustedes? Pero cuando nosotros hablamos de la fuerza de policía, nos referimos a la policía de tránsito, a la Policía Nacional Civil, a los encargados que le dicen, por ejemplo, los vectores de salud pública, al encargado de SAT, a todos. Son fuerzas de policía que van a controlar que usted cumpla con sus obligaciones o cumpla con respetar los derechos de los demás. Que se respeten los derechos suyos, pero también que usted no pase el límite de respetar el derecho a los demás. Cuando yo golpeo a alguien, por ejemplo, estoy faltando respeto al derecho de los demás. Hay personas que, increíble, ustedes hay personas que tienen un carácter débil y hasta porque alguien tocó el claxon, se molestan y salen a pelear. Gente de un carácter tan débil. Yo invito a que tenga un carácter fuerte, ¿verdad? Un carácter fuerte es aquel que aunque lo insulten, aunque le digan cualquier cosa, se mantiene tranquilo, se mantiene controlado. Ese es de carácter fuerte. Los demás son de carácter débil. Entonces, leamos lo que está en rojo. En sentido inverso, las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos deberán cuidar de no alterar los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución. Se trata del postulado de la doble limitación constitucional. Los derechos constitucionales limitan el poder público y por razón del interés general, limita el carácter expansivo de los derechos que deben de ser considerados como principios en aptitud de generar nuevas pretensiones en aras de libertad individual. O sea, la Constitución establece normas que van a poder limitar los derechos tanto de los que están en el gobierno, cuando hablamos de aquel artículo que señala, ay, vamos a ver si lo encuentro, se me olvidó ahorita el epígrafe.
Principio de legalidad, 139. Perdón, principio de legalidad, no está en el 139, no me recuerdo en ahorita, pero sí, principio de legalidad. Entonces, cuando hablamos del principio de legalidad, significa que toda autoridad debe de estar sujeta a la norma. Miren, y es curioso, cuando hablamos nosotros de la normativa, hablamos, por ejemplo, artículo, si no me recuerdo muy mal, artículo 5, libertad de acción. Toda persona puede hacer lo que la ley no prohíbe. Si nosotros nos vamos al principio de legalidad, pues todo funcionario público debe de hacer lo que la ley le permite, lo que la ley le faculta. Ahí ya vamos con lo que establecemos con la... Tenemos la jurisdicción y tenemos la competencia, o sea, de acuerdo a su competencia, ¿verdad? Pero entonces, el principio de limitación es, entonces, limitar el ejercicio abusivo de un derecho y también limitar el ejercicio abusivo de un cargo público. O sea, regula a ambas partes. Principio de razonabilidad, de ser razonable, señala, en congruencia con lo expuesto referente al principio de limitación, es necesario conocer hasta dónde puede utilizar el Estado dicha facultad. Así las cosas, podemos determinar que este principio establece la forma de restringir el modo de utilizar el derecho o ese derecho por parte del Estado. El principio de limitación, por favor, o sea, el Estado puede limitar ese derecho. Ahora, por ejemplo, todos tenemos el derecho de manifestarnos, derecho de un montón de cuestiones. Y llega usted y empieza a manifestarse y obstruye una calle, una carretera. Está impidiendo el libre ejercicio o la libertad de circulación o de locomoción de las personas. ¿Por qué? Porque está bloqueando su derecho. Ahí hay dos derechos en conflicto. Uno, mi derecho a poder manifestarme y el derecho de los otros a poder circular. Entonces, ahí la autoridad tiene que sopesarlo, ¿verdad? Pero ahí dice, bueno, como eso están manifestando, yo voy a enviar a la policía inmediatamente para que pueda sacárselos a puras patadas, con gas lacrimógeno y todo inmediatamente. Entonces, señala, principio de razonabilidad. Este principio establece la forma de restringir el modo de utilizar el derecho por parte del Estado. El principio de limitación. Las leyes pueden restringir el ejercicio abusivo de los derechos, pero ello debe de ser realizado de forma razonable. Entonces, ahí tenemos un conflicto. Y si usted me pregunta, mire, ¿y piensa usted que las personas que bloquean calles y todo ese tipo de cuestiones tienen esa facultad? Miren, sinceramente, si no lo hacen así, nunca los van a oír. Si se ponen a manifestar a las orillas de las carreteras y con sus pancartas, no pasarán de ser unos payasos porque nadie les va a hacer caso. Los gobiernos atienden a las medidas de hecho, sinceramente. Los gobiernos entienden a las medidas de hecho. ¿Cuándo atendió el rey de Francia, Luis XVI, al pueblo? ¿Cuándo el pueblo se levantó? El pueblo se levantó, se fue al conflicto y lo destituyó del poder. Cuando yo quiso corregir, no pudo. Y ese es el secreto del poder, ¿verdad ustedes? Y no sé quién ha leído a Nicolás Maquiavelo. Deberían leerlo. Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe establece claramente. Mire, usted lee Nicolás Maquiavelo y ese cuate como que estuviera vivo ahorita escribiéndolo y viendo lo que está pasando, ¿verdad? Usted dándole recomendaciones a los del gobierno para que permanezcan en el poder. Entonces, pues realmente vemos allí un control del Estado, pero tiene limitaciones. El poder del Estado tiene ciertas limitaciones de acuerdo a lo que establece este principio de razonabilidad. Como ejemplos de dicho principio, podemos citar el siguiente articulado constitucional. Artículo 41. Protección al derecho de propiedad. Si nosotros leemos el artículo 41, señala de la siguiente manera.
Protección al derecho de propiedad. Y señala, por causa de actividad o delito político, no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido. Entonces, esas son multas confiscatorias. Recuerdo que hace unos años a mi cliente en Antigua Guatemala, pues por esas cuestiones del after, o sea, de actividades nocturnas, le pusieron una multa. La multa rozaba los 200,000 quetzales. Le impusieron 200,000 quetzales de multa. Si nosotros hacíamos cuentas de esa multa, se iba todo el patrimonio completo del negocito en pagar esa multa. Ahí podemos señalar que esa multa es eminentemente confiscatoria. ¿Por qué razón? Así lo dice la Constitución política. Es eminentemente confiscatoria. Por eso señala claramente ese artículo, ¿verdad? Sigamos, artículo 152. Busquemos el 152. 48, 50, 51 y 52. El poder público. El poder proviene ¿de quién? Del pueblo. Su ejercicio está sujeto ¿a qué? A limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley señala. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Entonces, ahí tenemos con lo que establece el artículo 152 y ahí está el 239, yo dije 139, 239, principio de legalidad. Me equivoqué por unos cuantos artículos, ¿verdad? Entonces, continuamos, compañeros. Es el principio de razonabilidad. Siguiente, principio de funcionabilidad. Principio de funcionabilidad o funcionalidad. Este principio establece las condiciones de funcionamiento de la estructura del poder en el Estado. A partir de la división, volvemos ahí al término poderes, la división de funciones, porque el poder es uno, del gobierno, tanto a nivel del aparato central del poder como a nivel territorial, con el objeto de impedir la concentración de ese poder sin que ello contradiga la conveniencia de lograr una cooperación funcional entre ellos, para evitar el bloqueo de las decisiones de gobierno y de tal modo la parálisis del Estado. Señala separación, cooperación y no bloqueo entre los poderes. Primeramente, no hay un sometimiento, ¿verdad? Todo sometimiento entre poderes está prohibido. Hay una separación de poderes, pero también debe de ser una cooperación entre esos poderes y no un bloqueo entre ellos. Muchas veces se da que el gobierno, el poder ejecutivo, tiene ciertos proyectos que realizar y los traslada al Congreso de la República. Y el Congreso, algunas veces por ser ese ejercicio de frenos, pesos y contrapesos del Estado, muchas veces atenta en contra del mismo Estado. ¿Por qué? Porque dos partidos políticos contrarios, uno en el tal ejercicio del ejercicio del gobierno ejecutivo y otro del legislativo, y se empiezan a bloquear, ¿verdad? Se empiezan a bloquear y no avanzan, no le permiten hacer, ni hacen ni dejan hacer, ¿verdad? Entonces ahí se da una disfuncionalidad del Estado. Y el principio es funcionabilidad. ¿Qué significa? Que tenemos que tener un poder coordinado, una función coordinada. La función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial deben ir encaminadas en una cosa, que es el desarrollo integral de la persona humana y el bien común. Señala, como factor equilibrante de las funciones de gobierno mediante la división de los poderes públicos, la Constitución es, a tal efecto, un instrumento de distribución de las funciones supremas del Estado. Las funciones básicas de los poderes del Estado corresponden a la calificación constitucional
de cada poder. ¿Por qué? Porque la Constitución señala cuál es la función de cada poder. Después tenemos nosotros, cada uno de los poderes o de las funciones del gobierno tiene una ley orgánica. La ley orgánica del organismo judicial, la ley orgánica del organismo legislativo, la ley orgánica del organismo ejecutivo. Cada uno tiene una ley orgánica. Allá tenemos una norma de carácter inferior a la Constitución que va a regular cómo se debe de regular o de regir tanto el gobierno de la República como el Congreso de la República o la Corte Suprema de Justicia y todos los poderes. Y tenemos también funciones de control. Las funciones de control son aquellas instituciones que, sin estar bajo la sujeción de ni uno de los poderes directamente, pues ejercen un control constitucional, como en este caso la Contraloría General de Cuentas, como la Corte de Constitucionalidad, como el Ombudsman o Procurador de Derechos Humanos. O sea, son figuras que pretenden regular o corregir a través de sus principios la funcionabilidad del Estado. Usted se da cuenta, por ejemplo, si hay un exceso en el ejercicio del poder, de la fuerza del Estado, hay un procurador de los derechos humanos que tiene que garantizar el ejercicio de esos derechos. Sé claramente que algunos estarán pensando, ¿verdad? Pero garantiza más los derechos del delincuente. Y es que miren, cuando el delincuente va y mata, el PDH no es enterado. Si estuviera enterado, estoy seguro, o primero Dios, que él iría a solucionar el conflicto. Pero como al final, en este caso, pues el del señor él no está enterado, él se entera hasta cuando capturan al delincuente y bueno, y quieren pues darle una solución, ¿verdad? Entonces, es el principio de funcionabilidad. El Estado debe de funcionar de forma idónea a través del control de cada uno, pero sin que exista un impedimento de la funcionabilidad del Estado. Siguiente principio, principio de estabilidad. Principio de estabilidad dice, este principio busca garantizar la estabilidad ¿de quién? ¿Del Estado? No, de la Constitución. De la Constitución en el tiempo. Con este fin, esta presenta ciertas características que, como veremos, son la influencia de los principios antes enumerados. 1. Rigidez para reformar la Constitución. Hablamos al principio de la forma en que la Constitución puede reformarse. Y la Constitución de Guatemala es difícil de reformar, es una Constitución muy sólida, es una Constitución rígida. Y, por ejemplo, tenemos artículos irreformables o pétreos o piedras que no podemos modificarlos. Entonces, eso es lo que establece la Constitución. Su validez, vigencia y efectividad. La Constitución permanece vigente, no tiene un campo de caducidad. Claro, sí puede ser reformada en algún momento. Y con esa reforma, pues, va a tener una modificación, pero sigue imperando la misma Constitución política. Señala establecimiento del procedimiento para la reforma de la Constitución. Hablamos en su momento también de las dos formas que existen de poder reformar la Constitución política. También señala instituciones y mecanismos que la hagan flexible ante eventos que pongan en peligro su continuidad. Entonces ahí estamos hablando el principio de estabilidad que se mantiene a través de la aplicación en este caso, del sistema de defensa de la Constitución, hablando de amparo, exhibición y especialmente la inconstitucionalidad de normas. Principios estructurales. Señala, la división de poderes forma parte inexcusable de la arquitectura del Estado liberal de derecho, que con transformaciones sucesivas ha llegado hasta nuestros días y que todavía hoy, superando problemas contingentes, permite asegurar a los ciudadanos su libertad política. Por ejemplo, si usted se pone a escuchar, bueno, cada quien tiene una idea. Podemos escuchar al candidato, uno de mis favoritos de México, sin duda alguna, es Noroña, por su forma y su forma de pelear por los derechos de la gente, el diputado Noroña.
Si hablamos curiosamente a ustedes de Argentina, pues tenemos ahorita a Milei, que es un libertario bastante interesante su postura, pero también tiene razón. Tiene razón. Entonces, hay principios estructurales que deben de permanecer para mantener un Estado. Y por eso dice que nosotros debemos de superar los problemas contingentes. Permite que asegurar a los ciudadanos su libertad política. El objetivo que tenemos, la libertad, ¿verdad ustedes? La libertad. Y lo que se pretende a nivel mundial es limitar esa libertad, coartar la libertad a través de un pasaporte COVID, a través de un montón de cuestiones que están implementando para limitar esa libertad. Entonces, pues la lucha se tiene que seguir, ¿verdad? Dice, así la separación o división de poderes o las funciones del Estado, como lo afirmó Rodrigo Borja, es una característica esencial de la forma republicana de gobierno. Consiste básicamente en que la autoridad pública se distribuye entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, de modo que cada uno de ellos corresponde ejercer un cúmulo limitado de facultades de mando y realizar una parte determinada de la actividad gubernativa. Principios estructurales, o sea, tenemos una estructura del Estado. Cada uno de los poderes tiene funciones específicas. No vamos a poder ver un juez dirigiendo un ministerio de Estado. Sería incorrecto. No vamos a poder ver al presidente de la República dirigiendo el Congreso. Directamente, por lo menos, ¿verdad ustedes? Ya indirectamente, políticamente, es otro rollo, pero vamos viendo la letra de la Constitución. La facticidad actual, totalmente distinto. Y dice, ejemplo, análisis del expediente 205-94 de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, eso es otro caso del señor que no lo tengo en la mente ahorita, pero llegamos hasta aquí con los principios estructurales, con los principios en este caso estamos hablando de la primacía constitucional o supremacía constitucional. Entonces, vamos a terminar esta clase. Nos faltan todavía el tiempo que había calculado para presentar una exposición de los compañeros que está relacionada al tema que estamos abordando. Vamos a presentar aquí está, ya la encontré. Vamos a ver, creo que es esa. Déjenme ver si lo encuentro, que ya lo tenía listo y se me borró. Ah, ya lo encontré. Ahorita se los comparto. Vamos a ir presentando algunas de las exposiciones, las que están relacionadas todavía con nuestra temática. Las otras las pueden ver ustedes directamente a través de los medios utilizados para su publicación. Hoy vamos a hablar sobre el control de constitucionalidad normativa. Uno, el enunciado que define el surgimiento y la configuración del control de la constitucionalidad normativa, que es el control y la supervisión que tiene la Corte de Constitucionalidad ante las sentencias de los jueces y si sus sentencias corresponden